Bueno, buen día para los que no saludé. La idea de la presentación es hacer una breve reseña de qué pasó con algunas de las variables climáticas en la zafra 2015-2016. Y para finalizar le vamos a mostrar algunos datos de un relevamiento que se hizo en abril luego de las inundaciones, un relevamiento que hizo el equipo de INEA en algunas de las chacras de los productores luego de la inundación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a analizar, en realidad, un análisis bien descriptivo. Vamos a estar hablando de tres variables climáticas, que son la temperatura media, la hora de luz y la precipitación, en 4 sitios: en 33, en Tacuarembó, en Salto y en Bella Unión. Esto para que les quede para el resto de la presentación. En verde es la zafra 2014-2015, en rojo es la zafra pasada, la 15-16, y en negro la media histórica. Y van a estar presentados por década, por promedio de década, como pueden ver acá abajo. La S es septiembre y los 2 puntitos es la segunda década, tercera década de septiembre, y así sucesivamente. Para los gráficos de temperatura los separamos en dos fases, de septiembre a diciembre inclusive, y desde enero a abril, perdón. Y en términos generales, las tendencias en temperatura fue similar en todos los sitios, como van a ver. Y se destaca que las temperaturas desde octubre, si se quiere, para ponernos en contexto del ciclo de cultivo, hasta lo que fue diciembre, los principios de diciembre, estuvo por debajo de lo que fue, en el caso del 33 estuvo por debajo de lo que fue la zafra pasada, y muy cercano a lo que es la media histórica. Les decía que las tendencias en la temperatura es similar para todos los sitios. Ya les mencioné lo que pasó en la primera etapa, o sea, lo que fue septiembre-diciembre, y en el caso de enero hasta abril, la temperatura estuvo muy similar a lo que fue la zafra pasada, con algunos piquitos aquí en la segunda década de febrero, y después la temperatura empieza a caer como es normal. ¿Qué pasó en Tacuarembó? En Tacuarembó estuvo más marcada esa diferencia de que a inicio de ciclo la temperatura en la zafra 2015-2016 fue inferior a lo que fue la zafra pasada, incluso inferior a la media histórica. Y nuevamente, en el periodo de enero-abril, se junta la temperatura media respecto a la zafra anterior, a la zafra 14-15, y tiene una caída brusca al marzo, lo que podría haber afectado aquellas chacras que se hayan sembrado un poco más tarde. En Salto lo mismo, temperaturas relativamente bastante más bajas que en octubre, aquí como pueden ver en el gráfico, que la zafra anterior y que la media, que podría haber complicado alguna implantación, al nacimiento o salida de alguna chacra. Lo mismo ocurre en el periodo de enero a abril, o sea, el patrón es lo mismo para todos los sitios, como les dije al comienzo, que la temperatura de la zafra 2015-16 es superior a la zafra 14-15 y aparentemente está en un rango que sería el óptimo. En Bella Unión también pasa exactamente lo mismo, el patrón es similar, temperaturas de inicio de ciclo por debajo de lo normal y por debajo de lo que fue la zafra anterior, y en el periodo cuando ya estamos en etapa reproductiva del cultivo, por encima similares a la media histórica. Hora de luz. Cosas generales, hora de luz. Hubieron menos horas de luz en la zafra 2015-2016 que en la zafra 14-15. Muy fluctuante. Este es un comentario que me mandó Claudia, que lo que ella, en los 3 sitios que ella analizó, que fueron el centro y los del norte, lo que se veía era muy fluctuante. Patrones similares en todos los sitios, con este pico que se ve acá en la segunda década de enero. Esto se ve en todos los sitios. El pico se da en la zafra 2015-2016, en la segunda década de enero. Una cosa que se podría hacer a lo bruto es tirar una línea al medio de todos estos puntos para cada zafra, y si vemos en la zafra 14-15 es prácticamente una línea horizontal recta, como que las horas de luz hubieran sido las mismas durante 5 meses, 4 meses. No ocurriendo lo mismo en la zafra 2015-2016, que a partir de fines de febrero, principio de marzo, la hora de luz se desploma. Como les decía, el patrón en
Tacuarembó también es similar, tenemos un piquito de enero y la diferencia es que la segunda 2 décadas subsiguientes se mantienen, parecido a lo que fue la zafra pasada, y también encontramos la caída abrupta que se da a principios de marzo y bueno, a fines de abril, que prácticamente había que andar con linternas, porque no hubo luz. En Salto encontramos el pico de enero y en adición a este pico de enero hay un piquito acá a fines de febrero, en la zafra 2015-2016. Nuevamente la zafra 14-15 fue ampliamente superior en términos de luz que la zafra 15-16, y la caída abrupta que tenemos acá se sigue dando en Salto también. Esto es un ejercicio que se hizo con los datos solo de 33, el periodo crítico para la radiación, si ustedes, algunos lo conocen, otros lo pueden recordar, son 40 días cuando la floración cae al medio. Entonces en el eje de la X lo que tenemos es una posible fecha de floración, y en el eje de la Y es la radiación promedio acumulada 20 días previos a esa fecha y 20 días posteriores a esa fecha. Y lo que vimos es que en la zafra 2015-2016, esta última zafra que pasó, hasta fines de enero tuvimos mejores condiciones de radiación que lo que fue la zafra anterior, que fue la zafra 14-15, y bueno, y ahí a partir de fines de enero es cuando se cruza la gráfica y la zafra 14-2015 fue ampliamente superior a la zafra 2015-2016. ¿Qué pasó con la lluvia? Esas imágenes que tienen ahí son unos Twitter, uno fue retuiteado por el GRAS y el otro es del Ministerio de Imágenes Satelitales. A la izquierda tenemos una foto satelital, lo que sería antes de las precipitaciones, y a la derecha lo que sería después de las precipitaciones, con las consecuentes inundaciones. Esta es lo mismo, pero con otro lente, por llamarlo de alguna manera, previo a las inundaciones y posterior previo a las precipitaciones y posterior a las precipitaciones, y se ve claramente los contrastes. En 33, si comparamos las dos zafras, hubo una relación inversa en lo que fue el primer periodo, o sea, de septiembre a diciembre llovió más en la zafra 14-2015, las barras en verde, y menos en la zafra 2015-2016, y esa relación se invierte para los periodos de febrero, marzo, abril, por ejemplo, en la zafra 14-2015, como ustedes recordarán, no llovió prácticamente nada, 26, 34 milímetros, 60 milímetros en 3 meses, fue el trimestre más seco de la historia, estos datos son del paso de la laguna. En cambio, en la zafra 2015-2016 llovió muchísimo más y tenemos un abril con 402 milímetros, que es el récord histórico de precipitaciones en ese mes. Acá abajo un cuadro, simplemente para tener noción de cuántos fueron los días, el número de días con lluvia. En abril tenemos 20, prácticamente abril se fue sin poder hacer ningún tipo de actividad. Y en estos meses acá, en octubre 12, poco avance de siembra y dando respiro en noviembre. Esto es más o menos similar para el resto de los sitios, con diferencia de la magnitud, obviamente. A medida que vamos subiendo en el mapa, se pone más compleja la cosa, más jodida. En Tacuarembó, en abril, en vez de llover 400, como llovieron 33, llovieron 500 y algún milímetros. En octubre llovieron 253. Y el número de días con lluvia, si bien fue inferior en el caso de abril, ya se veía que, el daño, el potencial daño, la cantidad de precipitaciones que estaba que se generaron a lo largo del ciclo en este sitio, empezaban a aumentar a medida que nos íbamos hacia el norte. ¿Qué pasó en Salto? No solo llovieron 147 en octubre, 183 en noviembre, o sea que no eran ventanas de siembra que se generaban, sino eran banderolas, sino que en diciembre llovieron 436 milímetros. Y en abril, en vez de 500 como llovieron en Tacuarembó, las lluvias fueron de 600 milímetros. Número de días con lluvia de abril 21, en diciembre 12, octubre 13. Si subimos otro poquito, no solo llovieron 600 milímetros en abril, sino que también llovieron 400 en diciembre y 317 en octubre. Acá claramente que
batió, y comparamos los sitios, batió todo lo que había por batir, llovió todo lo que tenía por llover. Y ahora para ir terminando esta primera etapa, esto lo que muestra es un cuadro comparativo relativo a la media de los 4 sitios, solo para la zafra 2015-2016. Término de temperatura media para los dos periodos, como lo habíamos mencionado, de septiembre, diciembre, enero, abril, cuestiones normales, un poquito más frío, 6% más frío en 33 y Tacuarembó, un 5 y un 6% por encima de la temperatura para el primer periodo cuando nos vamos más hacia el norte. La temperatura media de enero-abril, similar patrón. Las horas de sol, algo que por una cuestión geográfica hay más radiación en el norte que en el sur. En el gradiente, en realidad sureste-noroeste. Y la que destaca es esta, obviamente, las precipitaciones, donde en 33, y valga la redundancia, llovió un 33% menos que el promedio de todos los sitios. En Tacuarembó un 5%, en Salto un 14% más, y en Bella Unión un 25% más. Queriendo atarlo a algo, saqué los datos del último grupo de trabajo de arroz, de rendimientos que se presentaron acá. En el el rendimiento promedio fueron de 170 bolsas, en el centro de 155 y en el norte 145. Podríamos pensar, no, pero las condiciones de radiación fueron adecuadas para el norte. Y bueno, en lo que lo relacionamos, un daño directo de las precipitaciones que a inicio de cultivo no dejó ni siquiera formar el cultivo, o sea, no había cultivo en algunos lugares y bueno, el exceso, obviamente, los 600 milímetros de abril también estarían afectados. Para ir terminando y no aburrirlos más, el relevamiento de situaciones. Ahí está el equipo que hicimos alguna recorrida. Ahí están los sitios y el número de chacras que se visitó por sitio. Fueron un total de 37, 39 chacras. Vamos a estar viendo datos de 30, que fue la que le hicimos algunos análisis. Nuevamente la foto, antes y después. Vemos claramente que el norte de Rocha se vio muy afectado. ¿Qué fue lo que observamos? En cuanto a variedades, se recolectaron muestras del Paso 144 en las chacras de Tacuarí, de Olimar, Parao, Merín e Hinó. En función de lo que veíamos, generamos un índice, lo que llamamos estado de situación o tipo de daño, y preguntábamos si la chacra había estado inundada o no, si veíamos si el arroz estaba volcado o no, y en función de eso, y también si estaba grelado o no, y en función de eso se nos generaron estos índices que ven ustedes, inundado, volcado, inundado y volcado, inundado y grelado, las tres cosas, inundado, volcado y grelado, o que no le había pasado nada. Y acá abajo están las localidades de donde se trajeron esas notas. Algunos resultados, y esto es básicamente el número de observaciones por estado de situación, el número de observaciones por sitio y el número de observaciones por variedad. Se dieron 3 observaciones en INOV, 2 en 144, y ahí sí pueden estar bien. Un total de 30 observaciones para las distintas variedades, el total siempre el mismo, obviamente. ¿Cómo eran los estados de situación? De las 30 observaciones que tuvimos, 14 estuvieron solo inundadas, 3 inundadas y greladas, 3 inundadas y volcadas, 2 que reunían las 3 características, y 5 que no les había pasado nada, y 3 que habían estado solo volcadas. Y acá está el número de observación por sí. Muy general, porque como les dije esto era meramente descriptivo. En términos de calidad, no hubo ninguna relación con el estado de situación. Como pueden ver, entero en torno a 69, 68, 69,5. Perdón, los blancos totales. Los enteros en torno a 64, 57. En términos generales no veíamos que alguno de estos índices, inundado, volcado y grelado, que reunía las 3 condiciones, se hubiera desplomado alguna de las variables de calidad. Lo que sí se vio es que la viabilidad sí se vio afectada en todos ellos, salvo en el que no les había pasado nada, estaba en torno al 86%. Bueno, eso era lo que tenía que presentarles. Muchas gracias.